Hoy en Hablemos con Esperanza continuaremos tocando el tema del gasto público. El Ejecutivo asigna presupuesto a través del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, a los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. El no gastarlo eficientemente es un problema que nos afecta a todos. Es por ello que es un tema importante a ser tratado con mucha responsabilidad. Por ello, hoy contamos con la participación vía telefónica de la exministra, excongresista, una mujer luchadora política, Gloria Montenegro. Buenas noches, señora exministra. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su llamada, encantada de estar con ustedes y sobre todo para tocar estos temas tan importantes para el desarrollo nacional. Así es, exministra. Por favor, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es la problemática en regiones? Bueno, has tocado un tema fundamental en tu presentación y es, en primer lugar, cómo vamos en la ejecución presupuestal. Y ahí hay varios temas que tenemos que tocar que tienen que ver con la asignación de recursos. Si la asignación de recursos es inoportuna, no llega a tiempo, ya tenemos un problema. Si la asignación de recursos llega a tiempo, pero no hay el personal especializado para que hagan los perfiles, para que hagan los expedientes técnicos, ya tenemos otro problema. Si es que sí hay los profesionales, pero no hay el dinero suficiente para pagarles, el problema se forma más grave, porque en las provincias, en las regiones, en las zonas alejadas, no encuentras profesionales de primer nivel y hay que llevarlos de las capitales de provincia y de Lima. Pero esos profesionales te cobran 8, 10 mil, 20 mil, 30 mil soles y hay expedientes que llegan a costar 10 veces eso y si no llegan los recursos justamente para el capital humano que va a hacer ese trabajo, no se avanza. Entonces, los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen que tener no solamente la suficiente cantidad de recursos, sino el capital humano que lo van a trabajar y la predictibilidad de las transferencias. ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuánto va a llegar? ¿A qué proyectos se van a asignar? Y sobre todo, cómo se va a trabajar de manera conjunta. Y por otro lado, tenemos el tema de la corrupción. Entonces, si es que la Contraloría no tiene todo el poder suficiente para sancionar y para sacar de la actividad pública a los funcionarios que lamentablemente caen en delitos penales, en delitos que le hacen daño a la población, entonces nosotros nos vamos dando cuenta cómo las obras van pasando a procesos de arbitraje en donde se quedan estancados o van pasando cosas que las hemos visto en plena pandemia. Tenemos registrados a través del Ministerio Público más de 800 casos de corrupción de municipalidades provinciales y distritales. Imagínate. Tenemos casos en la Gerencia Regional de Salud, tenemos casos en los hospitales regionales, tenemos casos de corrupción en la Policía Nacional del Perú, en Salud. Entonces, como verás, el tema es complejo, pero eso no implica que no tenga solución. Necesitamos un efectivo, eficiente proceso de descentralización que contemple justamente no solamente el transferir el dinero, sino transferir capacidades, el fortalecimiento de capacidades en los equipos de gobiernos regionales y locales es fundamental. No todo es Lima, no todo es la capital del Perú. Tenemos que pensar en un Estado presente en todas las regiones del país, pero dentro de las regiones, en esas zonas donde hay pobreza extrema, donde se requiere un puente, una carretera, donde se requiere agua, electrificación, servicios básicos, donde se requiere internet para que los chicos puedan estudiar. Entonces, esa es la problemática y sí tengo que decirte que no he visto tanta seriedad después de tantos años que aquella que está realizando el Partido Morado en su plan de gobierno, en donde contempla no solamente una exhaustiva revisión de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
y de la ley orgánica de la descentralización, porque esto tiene que trabajarse de manera conjunta y en serio, y tiene que ser procesos altamente participativos, porque la realidad de asentamientos humanos en la costa es muy diferente a la realidad de las zonas rurales, de las zonas andinas, de las zonas de selva. Así es que yo creo que ese trabajo que tiene que ver con una descentralización efectiva para el desarrollo implica institucionalizar la articulación territorial y también institucionalizar el trabajo conjunto de las políticas públicas, locales, regionales y nacionales, de abajo hacia arriba, no políticas públicas que nacen del escritorio y que desde Lima se derivan a todo el Perú. Muy buena respuesta, exministra. Cierto, el Perú no es Lima. En nuestras regiones existe mucha problemática. Faltan profesionales capacitados, como bien lo dice usted. Y algo que siempre me di cuenta también es que la Contraloría debe jugar un rol más protagónico. Ellos deben acompañar cada proceso de compra, de adjudicación, no ser post, sino acompañar los procesos. Pero creo que ahí todavía hay mucho que trabajar. Por otro lado... Déjame comentarte ahí algo que has dicho que me parece fundamental. El rol de la Contraloría debe ser preventivo y no reactivo. Tiene que actuar durante la inversión, durante la calificación de expedientes, durante la ejecución de la obra. Y se tiene que cambiar de todas maneras este sistema corrupto de las licitaciones, donde no solamente es un alcalde o las autoridades municipales corruptas, sino quienes dan el diezmo. Esas empresas que lamentablemente han contaminado todo el sistema público y que viven tras los alcaldes viendo qué obras hacen y cómo se reparten. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar y además se tiene que fortalecer mucho el sistema de denuncias. En las municipalidades saben que hay corrupción, pero no saben cómo denunciar y tienen que cuidar su puesto de trabajo. Entonces tenemos que ver que este robo que hay en las obras estatales a nivel nacional afecta a los más pobres. Y desde el Partido Morado hay propuestas contundentes para luchar contra la corrupción, para luchar con este sistema que ha afectado a nuestras provincias, distritos, centros poblados, por funcionarios corruptos, por gente irresponsable. Y también necesitamos un sistema de incentivos que permita a la sociedad civil estar atento de lo que se hace en su región, en su ciudad, para que colaboren, para que denuncien, para que señalen, para que hagan seguimiento. Yo creo que eso va a ayudar bastante en fortalecer la gestión de los gobiernos locales y regionales. Justamente es un tema que también le quería tocar o preguntar su punto de vista. Los últimos reportes del comercio exterior del Perú votan que la eficiencia del gasto público, no solamente el 2020, que ha sido un año desastroso para todos, sino los últimos años, la ejecución de los gobiernos locales en el año pasado ha sido del 65% promedio. Y en más de 7 regiones ha sido menos del 60%. Regiones con bastante población, como por ejemplo Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Piura. Mi pregunta a ello, según su punto de vista, ¿por qué la ejecución del gasto en gobiernos locales es ese porcentaje tan bajo? Como te lo dije en un inicio, sin considerar la pandemia, vayamos a los años anteriores a la pandemia. Muchas de las transferencias se hacen después de junio, julio, agosto y los gobiernos regionales y locales ya no tienen tiempo para esos procesos burocráticos largos, tediosos, puedan hacerlo debidamente. El otro problema es que la transferencia llega, pero el expediente técnico toma una serie de correcciones, una serie de detalles que también tienen que corregirse desde el sistema de la ejecución de la obra pública para que no hayan adicionales de obra, para que no hayan retrasos, para que se cumpla y que hayan procesos así como la reconstrucción con cambios que efectivamente
le dan la prioridad a empresas extranjeras para que gestionen todo el proceso, así como hicieron en los Juegos Panamericanos, que pudimos tener de un año a otro obras importantísimas que han quedado en la esfera del deporte para varias ciudades del país. Tenemos que encontrar mecanismos en donde se controle la debida ejecución, en donde se elimine ese 10%, tanto del que da como el que recibe, pero también la corrupción desde los ministerios, porque nos damos cuenta en ministerios que hay una observación, otra observación, otra observación, y después, sin que se enteren los ministros, viceministros, en los mandos medios, están negociando qué hacen y cómo hacen las obras. Entonces, hay un tema de corrupción, hay un tema de oportunidad en la transferencia, hay un tema de fortalecimiento de capacidades, donde el MEF va tomando medidas, va tomando ya algunas estrategias importantes, como enviar gente a cada una de las regiones a preparar, a capacitar, pero que sin embargo no son suficientes. Yo creo que tenemos que ver desde la perspectiva técnica de la eficiencia, de la eficacia, de la oportunidad, de generar valor para el ciudadano, las propuestas que tiene el Partido Morado en el tema de lucha contra la corrupción y en el tema de la descentralización efectiva y eficiente de los recursos del Estado. Muchas gracias. Sé que es responsabilidad de todos mejorar el gasto público, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos a los 3 niveles. Muchas gracias, exministra, por su participación a través de la línea telefónica. En cualquier momento me encantaría tener una segunda conversación con usted para discutir esta problemática tan importante. Todos sabemos que un buen gasto público nos ayudaría a resolver la problemática nacional. Muchas gracias. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches. No nos olvidemos, no hemos tocado en esta oportunidad la importancia de la implementación de un fondo de estabilización del canon, cómo se reparte el canon, entre quiénes se reparten, cómo utilizar mejor los fondos, pero todo eso tiene que servir para mejorar la calidad de vida de la población en nuestras regiones que todavía figuran con pobreza extrema, más en un ámbito donde la salud se ha visto afectada, en donde nos faltan servicios de hospitales, donde nos faltan escuelas, donde nos falta internet, donde nos faltan carreteras. Así es que mucho por desarrollar todavía, y un fuerte y cariñoso abrazo, que te vaya muy bien, y estamos para conversar de temas importantes para el país. Muchas gracias, exministra. En un segundo tema me encantaría invitarla para tratar o tocar el tema del canon minero. Muchas gracias. Claro, buenas noches. Sí. Un abrazo.